Señoras y señores, estamos todos aquí en nuestro living prontos para recibir a nuestra amiga, la senadora Constanza Moreira. Bienvenida. Muchas gracias. Acá hay aplausos. Acá hay aplausos de bienvenida. Me encanta eso, Siempre. una recepción con aplausos. Con algarabía. Cálida, Podemos claro. gritar, cantar y bailar también. Sí, nosotros somos medio barra bravas, ¿Cómo? pero Está muy bien, está muy pacíficos. Medio sí nos miran con un ojo solo. En estos días. Pacíficos, Sí, pacíficos. está muy bien. está Bueno, muy bien. ¿cómo anda su actividad, Constanza Moreira? Bueno, en la el actividad, Senado, a ver, la actividad en el Senado. Porque estamos en una fecha en la que ya sé que estás pasando raya a ver cuánto se hizo y cuánto nos queda para el año que viene, ¿no? Sí, bueno, de hecho incluso tenemos ahí como los proyectos prioritarios para votar antes de fin de año. Así que bueno, se imagina que yo estoy luchando ahí por la ley de paridad, por la violencia de género, bueno, por esos temas. Pero ha sido un año muy complicado, complicadísimo. Ha sido un año con poca plata, con una rendición de cuentas muy conflictiva. Con un escenario regional, bueno, es como lo de Dantesco, Trump, ¿no? sí. Bueno, Claro. la salida de Dilma, la llegada de Trump, el triunfo de Macri, la verdad que, bueno, hemos tenido así como un sacudón político en la región, grande, grande. Venezuela también, que no está Venezuela, que bueno, es una crisis como más prolongada, pero Sí, también sí, pero que no se estabiliza el compleja. país. Y bueno, y yo además de senadora tengo ahora nuestro grupo político, Casa Grande, así que tenemos el doble de tareas. También tuvimos la elección interna, ganó Miranda, entonces bueno, ahora nos está haciendo trabajar a todos, porque viste que nuevo presidente, arma comisiones, arma obviamente. reuniones, nosotros le decimos tranquilo, tranquilo, Javier, pero bueno, él está así con un empuje bárbaro. Pero de todo lo que hablaste, ¿cuál es tu mayor desvelo de todo eso? de este año. El mayor desvelo, y bueno, a ver, no lo digo por orden, me preocupa horrible la región, me acosté ayer con el triunfo de Trump y hoy me desperté con la mente llena de nubes y de sombras. Sufrí, lloré por Dilma, me preocupa todo eso, que considero que es una arremetida de la derecha y de las fuerzas conservadoras con bastante éxito, diría yo, en la región de las Américas. Bueno, me preocupa un poco menos Europa, pero el Brexit, la salida de Gran Bretaña a la Unión Europea también me pareció una cosa inesperada, ¿no? Porque han sido como cosas inesperadas, entre que todos los resultados son muy empatados, que quizás las encuestas no le aciertan del todo, es como que Del vivimos todo de nada. Sí, de nada. Sí, vivimos como de sorpresa en sorpresa, ¿no? La salida, digo, me menciono cosas que pasaron Sí, sí, y ahorita, que fueron obviamente. y que uno Sorpresivas. dice, bueno, como además porque las interpreto como las interpretaba antes, porque uno no deja de ser nunca un analista, pero las vivo. Y bueno, ese es un orden de preocupación Antes de que te vayas de grande. ese tema, esa arremetida de la derecha exitosa que ha tenido en algunos, ¿se teme de que tenga un coletazo por acá? Y ya lo está teniendo, porque lo de Brasil nos afecta muy directamente. Lo de Estados Unidos afecta directamente a América Latina, ¿no? En mucho mayor medida que el resto del mundo. Lo de Estados Unidos afecta a todo el mundo porque es un país, es el país La potencia. políticamente más importante del Obvio. mundo. Quizá no es la potencia económica, pero es la potencia militar. Bueno, económica es la lo marca, potencia sigue comunicacional. siendo la primera potencia económica. Y es la Y hasta el potencia 2030, financiera, ¿no? El dólar, las tasas de interés de Estados Unidos dominan la circulación de dinero en el mundo, así que eso es importante para todos, para nosotros más. Y lo de Brasil sí, nos pega directamente a mí, además, también afectivamente. Me impacta la situación del PT, la desmoralización del PT. Es un partido amigo. Tengo amigos y familia viviendo en Brasil que están, pero tristísimos. Pero también te debe Ahora impactar ya- que adentro del PT hubiera gente que hoy que se haya desviado del camino. Bueno, por los actos de corrupción. Y sí. Bueno, los actos de corrupción, en fin, como decían ya los griegos, no hay que confiar mucho en la naturaleza humana, así que hay que tener unas cuantas normas para controlar los desvíos. Claro. Pero lo que me preocupa es la desmoralización de los compañeros de la izquierda brasilera, lo mal que le fue en las elecciones municipales recientes y las cosas que están pasando de todos los días. Yo que sé, desempolvaron hace poco un decreto que venía de los años 80 para que los extranjeros no puedan hacer actividad política.
Eso afecta a mucha gente. Hay represiones, ya hay represiones. La escalada de la policía militar puede llegar a ser salvaje en Brasil, ¿no? Si reprimían violentamente una manifestación a favor de la liberalización de la marihuana en San Pablo, imaginémonos ahora. Bueno, mis amigas feministas, bueno, ya he ido a reuniones con ellas a ver cómo enfrentar ese congreso súper conservador con una bancada evangélica súper poderosa que está yendo a por los derechos del no nacido. O sea, me preocupa todo eso. O sea que yo te diría que lo que más me desvela es ver que salimos de una década relativamente feliz. Cristina Fernández la llamaba, usando una expresión de la CEPAL, la década ganada. Y entramos en tiempos difíciles. ¿Novik sería un resurgir también hacia acá de la derecha? Mi intuición ahora, pero capaz que me equivoco, porque también le dije, no, va a ganar Hillary, mirá, ganó Trump, así que bueno. Mi intuición es que una cosa era Novik como candidato alternativo dentro de una coalición del Partido Nacional y del Partido Colorado. Eso le daba aliento, le daba empuje, le daba... No, a ver, Trump es Trump porque está dentro del Partido Republicano. Mientras quiso armar su propio partido no era nadie. Claro. Entonces, lo de Novik ahora me parece que queda acotado a uno más que trata de armar un nuevo partido. Tuvo una cantidad de votos en Montevideo, pero tuvo votos blancos y colorados. Y él ahora se enfrenta al electorado blanco y colorado. Sí, uno olfatea que va a sacarle votos a los blancos y a los colorados. Sí, y a los colorados. Pero quizá más que a los quería blancos, preguntar algo. Pero capta votos dentro de ahí. O sea, lo de Novik sobre todo debilita a la oposición y la fragmenta. Sí, yo considero lo mismo, pero... Sí. Pero yo creo que se tira más para con los blancos que con los colorados. Está ahora, bien, pero lo increíblemente. que decimos es Claro, porque que el Partido ¿quién del Colorado frente está se va a muy- ir con Novik? Algunos se va a ir, obviamente. sí, obvio. Bueno, a ver, a nosotros nos pasan cosas insólitas, porque lo normal es que la gente es el comportamiento exitista en la política. Es decir, después que gana un partido, es lo que pasa en Brasil, un montón de gente se va de los partidos perdedores con el vencedor. El que arrastra es el vencedor, no el perdedor. A nosotros nos pasan cosas raras, pero nosotros, claro, como partido grande del sistema, hemos tenido mucho más capacidad de atracción hacia nosotros que la que ha tenido el Partido Nacional y el Partido Colorado. No obstante lo cual, bueno, ya en el periodo pasado se nos fue uno para la oposición, ¿no? Se nos fue el senador Sarabia, volvió, digamos, al Partido Nacional. Claro. Pero yo diría que el partido ganador es el que... Más atractivo. El atractivo, porque es un partido de gobierno, porque tiene cargos, porque tiene esto. En el caso de Novik tiene el atractivo, ya vi que juntó una cantidad de gente de los partidos tradicionales, tiene el atractivo de que es una figura nueva y todo el mundo se basa en la votación que tuvo en Montevideo. Por eso mi intuición es que Novik es una estrella más del sistema de la oposición, pero que en realidad al Frente Amplio no le hace nada, me parece. El Frente Amplio tiene otros problemas. Grandes, pero... Graves, sí, claro, obvio. tiene grandes problemas, pero otros problemas. Tiene los problemas del desgaste de gobierno, tiene el problema de que sí o sí ahora hay un recambio para la fórmula presidencial, digo yo. ¿Lo ves acertado? Sí. Por Lo podés favor, decir. para mí tendría que haber Bien. habido un recambio para la fórmula presidencial en el periodo pasado. Esa fue una de las razones por las que cuales sí, disputé lo recuerdo. poder con Tabaré, no tanto porque tuviera unas grandes posibilidades de ganar, sino para también avisarle al resto, sobre todo a mi generación, el tercer periodo era para la renovación ya. Pero, y quizás si Daniel Martín hubiera sido el candidato, el intendente en el periodo anterior, hubiera estado en mejores condiciones de disputar el tercer periodo de gobierno sin tener que repetir a Tabaré Vázquez. Quiero meter una porque vos sabés, avanzás muy rápido. Sí. Y nosotros nos vamos quedando temas atrás. No, porque una cosa es la situación de Brasil, donde individuos como el que promueve todo esto está preso, ¿no? Y Dilma no tiene una sola causa en su contra, Sí. y de cómo se llega a todo esto. Y yo tengo que acordarme del año 2004. Gana el Frente Amplio, su primer gobierno. ¿Por qué gana? Por virtudes propias, pero gana por errores y horrores ajenos. Sí. Un partido que vos sabés mejor que yo, porque vaya si has estudiado esto en profundidad, que llevaba 100 años en el gobierno con una mínima alternancia en 2 administraciones o 3 administraciones del Partido Nacional, que queda en el 8-10%. Porque acá la gente dice, acá la gente no tiene memoria, se olvida de todo. Mira, ¿dónde está el Partido Colorado? No, claro es que tiene decir, memoria. hay memoria. Sí. Pero Cristina Fernández pierde una elección, ¿no? Ella no. Bueno, sí está La bien. pierde Scioli. La pierde Scioli. Como esta la pierde Hillary y no la pierde Obama. No la pierde Obama, Estoy no, de la acuerdo. pierde Hillary. Estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es,
¿Se analiza por qué la derecha se afirma? Es decir, ¿hay una mínima autocrítica o no hay? ¿O no debería haber? Yo para mí hay demasiada autocrítica. Ahora justamente estábamos en la bancada y bueno, porque hablando de lo de Trump, y entonces decía los errores de la izquierda, digo, bueno, ojo, ¿no? Porque nosotros, por nosotros me refiero a la izquierda, al progresismo, y englobo todo, hasta los demócratas, por supuesto soy más cercana de repente a Bernie Sanders que a Hillary, pero bueno, a Hillary la he defendido siempre porque ha tenido una agenda por el tema de los derechos de la mujer muy consistente y muy coherente a lo largo del tiempo. Y de la salud para el que no tiene acceso mínimo. Y de la mínimo. salud, acordémonos de cómo esa mujer peleó contra la Ritalina, y no, tiene una historia muy antigua que, No, bueno, y el si uno proyecto de reforma de la salud pública. Bueno, me preocupa enormemente lo que va a pasar con los derechos a la salud. El famoso Obamacare, ¿dónde queda? Exacto. Porque en eso sí fue muy revolucionario para lo que es Estados Unidos y lo que es, bueno, toda la industria farmacéutica, la tecnología de punta que está para el consumo de los grandes ricos. Pero hay una parte de la autocrítica, hay una parte de nuestros errores que puede explicar lo que pasa. Pero hay otra parte que es otra cosa, ¿no? Digo, para no volvernos tan narcisistas de pensar que la izquierda o el progresismo son los protagonistas de todo lo que pasa en el mundo. No, hay una crisis económica muy generalizada en el norte. Las del sur ya las conocemos, las digerimos, las administramos. De hecho, nosotros hemos vivido... Yo cuando hacía campaña le decía a la gente, yo tengo 56 años. Fueron los 10 mejores años económicos de toda mi vida, y nací el 22 de febrero de 1960. O sea, no estoy hablando de cosas que leí, ni de números, ni de nada. Hablo de economía pura, claro, de mi vida. Son, 10 años en los que la palabra crisis no ha existido en un país que siempre ha vivido de crisis en crisis. Pero la crisis económica, sobre todo la crisis que afecta al norte, no está siendo capitalizada por la izquierda, está siendo capitalizada por la derecha. Porque acá nosotros capitalizamos la crisis, la izquierda. La crisis del 2002 la capitalizó la izquierda. La crisis de final del menemismo y de la Rúa y qué sé yo, la capitalizó el kirchnerismo. Lo de Chile es ligeramente distinto. La crisis del último periodo de Fernando Henrique Cardoso la capitalizó el PT. Es decir, nosotros tuvimos capacidad de capitalizar las crisis económicas que vinieron del llamado fin del neoliberalismo, que no terminó ni mucho menos, pero bueno, la izquierda latinoamericana capitalizó ese final de la década de los 90 e inicios de los 2000. Pero la crisis de capitalismo central la está capitalizando la derecha, la está capitalizando Marine Le Pen, la está capitalizando el señor Trump, la capitaliza Angela Merkel. Bueno, pensemos lo que pasó en Grecia, que todos los corazones izquierdistas teníamos los ojos puestos y arriba Tsipras y qué sé yo. ¿Y qué pasó con Grecia? Fue como la esperanza fallida, porque no le habían dado un tate quieto al mundo y a los grandes a los grandes bancos que son los dueños del mundo, ¿no? Porque el capital financiero es el que domina el mundo, mucho más que el capital productivo, así que eso no lo arregla Trump ni nadie. Toda esa locura que dice Trump del proteccionismo le van a durar 3 segundos. Sí, ya anoche moderó notoriamente su totalmente. Sí, justamente Estados Unidos vive de su expansión imperial, no vive de su retracción. Creo que es un discurso para las masas nostálgicas de un Estados Unidos que lo deben tener en su cabeza. Más que en la realidad, pero no va a ser algo que le va a dar ningún rédito, no, digo, los impulsores del libre comercio han sido ellos, porque ellos necesitan mercados a los cuales desplazar todos esos productos de altísimo valor agregado que generan ellos, servicios financieros, tecnología, medicamentos, etcétera. Pero bueno, me parece que sí, que esta crisis del capitalismo central la está capitalizando la derecha. Y la izquierda del capitalismo central, es una izquierda, a ver, es como los demócratas. Uno dice, sí, es progresismo si uno vive en Estados Unidos, porque son los derechos de las mujeres, es la regulación de la marihuana, es la política hacia los hispanos, es la política migratoria. Si uno vive en Estados Unidos, sí.
hay una diferencia grande en términos de la agenda interna, pero desde el punto de vista de la agenda imperial de Estados Unidos no son tan grandes las diferencias. Es como ¿no? Cuando entró Tony Blair. ¿Y qué hizo Tony Blair? Le hizo el seguidismo a Estados Unidos en su política imperial en el mundo. Entonces, ese gran pacto que hace que Estados Unidos sea el complejo industrial militar del mundo y la potencia imperial belicista del mundo, no va a cambiar. Ese gran pacto no está en discusión y ahí las izquierdas tienen una gran debilidad. Y ¿no? el avance con Cuba, por ejemplo, lo que logra Obama después de 50 años. Yo no sé. O sea... Venezuela. Todo es horrible, ¿no? O sea, yo sí soy mexicano, dominicano, cubano, venezolano, ya estoy ¿A dónde te vas? Sí, Claro. estoy con un grado de preocupación enorme por el tema de que lo de Cuba y el levantamiento del embargo estaba en veremos, vamos a entenderlo, lo mismo que el desmantelamiento de Guantánamo. O sea, agarraron una política en veremos, es decir, también esa es la Veremos responsabilidad de la porque izquierda, por la mayoría ¿no? republicana en el Congreso, que ahora es mayor Y todavía. ahora tienen las dos cámaras. Exacto. Tienen a Trump, que tiene grandes poderes presidenciales, pero con las dos cámaras. O sea que ahora dependemos, para beligerar los sueños de este megalómano, que se llama Donald Trump, dependemos de los republicanos, porque los demócratas quedaron sin nada. Sí. Quedaron sin nada. Tenían la esperanza de Eso- recuperar el Senado Exacto. y quedaron lejos. Yo, Exacto. perdón que nos traiga de Estados Dale, Unidos dale. para acá, pero me quedé también con alguna cosita que dijiste de la autocrítica de la izquierda, que estaban hablando y todo eso. Y hay un sentir, sobre todo de la gente que votó al Frente Amplio, ¿no? De que había muchas cosas que planteaban cambiar o no hacer y que no se pudieron o no encontraron la forma de no hacer lo mismo o de cambiar lo que se estaba haciendo. En ese sentido, ¿hace autocrítica? Bueno, yo voy a hacer la mía. A mí me parece que en el tema de derechos humanos avanzamos poco y nada. Y si mañana viene un gobierno que no es el del frente, vamos a volver para atrás. O sea, no le vamos a poder echar las culpas a un gobierno que no sea del frente de lo que no se avanzó, porque estuvimos 15 años y, bueno, de poco menos de 200 desaparecidos. Sabemos de 4, ¿eh? De 4. Sobre las Fuerzas Armadas hablaste Sobre las solo Fuerzas vos. Armadas. Hablaste solo vos en la campaña. Sí, sobre las Fuerzas Armadas nadie se anima a hablar, parece que Nadie, le tienen miedo. Ahora hay un tímido proyecto del impuesto a las jubilaciones militares. Bueno, ellos protestan con todo su derecho, pero ni siquiera sabemos bien cómo va a ser el trámite de ese proyecto. La reforma de la caja militar está en... Salieron a la luz los documentos Veremos. que hablan de un servicio de inteligencia durante la democracia Pero y por no pasa favor, nada. Yo que toda la vida me he reído de eso, de Eso los mismo. micrófonos y de ahora Y digo, era verdad. era todo Era verdad, verdad. era todo verdad, ¿viste? ¿Y qué dice el Frente Amplio de eso? Bueno, el Frente Amplio se planteó crear una comisión investigadora que yo apoyé, la están haciendo en diputados, pero a ver, yo y Casagrande apoyamos con 2 manos que se sepa todo, porque también los pueblos se curan, acá me voy a poner un poco psicoanalítica, cuando son capaces de hablar de sus cosas, ¿no? Y Abiertamente, abiertamente, obviamente. las cosas se hablan, las cosas se procesan, las cosas se digieren. Porque además las cosas eso- que se tapan y que se ocultan, después se Queda la transforman herida, en... queda ahí. queda la herida. Parte del sistema político tenía que estar al tanto de todo eso. No creo que hayan sido tan inteligentes de poder hacer todo eso sin la anuencia de política. Bueno, no del Frente Amplio No. ni del gobierno, no, clarísimamente no, pero No, a mí me parece delicado lo que que está en ¿Vos todo decís caso que me hubo preocupa. legisladores que sabían eso? Pero por supuesto. Eso no no lo me cabe sé. la menor duda. Pero me No. preocupa, a ver, si yo estuviera en la hipótesis contraria a esa, que es la hipótesis de una autonomía total de las Fuerzas Armadas, me preocupa. es gravísimo. Está bien, por también. omisión, sí. Pero cuando vos decís, No, por no se omisión puede... no, por la capacidad de autonomía Claro, que las ahí Fuerzas está, es Armadas gravísimo. tienen de desplegar su propia perspectiva política sobre los políticos. Cuando vos Es decís, decir, no es esconder, gravísimo. no meter ahí, eso es Sí. lo que dice Gonzalo Mujica cuando dice que hay que votar a alguna investigadora que el Frente no vota, por ejemplo. No esconder ni meter ahí abajo. A ver, yo lo que creo la investigadora ANCAP estaba absolutamente a favor y bueno, ahí en Casa Grande todo el mundo, hay que aprobar las investigadoras, hay que blanquear todo porque es la política de la transparencia, que a mí me parece que es una política que hay que Válida. cultivar. Lo que yo siento es que la investigadora terminó siendo una buena plataforma para el Partido Nacional y para el Partido Colorado, de fenestrar ANCAP. Si uno ve, ANCAP estaba entre las empresas más importantes del país y mejor evaluadas, y hoy es la empresa peor evaluada del país en las consideraciones públicas. ¿Pero por los blancos y los colorados o por las No, pérdidas? lo que creo es que el Frente Amplio no logró consolidar una posición sobre ANCAP, eso es clarísimo, hasta cuando se presenta el informe, bueno, hay como una voz en minoría sobre el papel que el Ministerio de Economía
habría desempeñado en relación a los costos reconocidos o no reconocidos de ANCAP. Es una discusión, bueno, que no la vuelvo a traer, pero el Frente Amplio no termina de cerrar una posición y al mismo tiempo hace todo el trabajo de la comisión, porque esto también quiero decirlo, ¿no? El Frente Amplio también le hace el trabajo a la oposición, porque no es que la oposición luego en la investigadora trabajan como locos, no, faltan, la va llevando el Frente mal. Y el Partido Nacional y el Partido Colorado actúan muy irresponsablemente en relación a ANCAP, con distintos grados de irresponsabilidad, pero hay informaciones que se sacan de contexto, números que se abultan, y el Frente nunca tiene la capacidad, la rapidez, la inteligencia de responder y la fuerza de su voz y de sus convicciones, porque para responder profundamente tenés que sentir la convicción de lo que hacías, si no, no convences a nadie, de responder los disparates que estaban diciendo, porque dijeron muchos disparates. Dijeron disparates y después viste el emisor y el receptor, ese mensaje se transformó en una cosa que cuando yo lo leía, miraba las actas y decía, ¿cómo? Pero Astori, me acuerdo de una declaración. Igual hay de cosas que son reales que son confunde a la gente. Pero igual hay cosas que son reales que son un disparate, que si hubiera sido un gobierno blanco colorado, las cosas que hubiera dicho el Frente serían 10 veces más. Claro, pero además hay otra cosa, porque los blancos y los colorados son juez y parte, porque los blancos y los colorados están integrados a la gestión de ANCAP. Entonces yo, francamente ahora que hay un proyecto de ley que presentó Delgado para controlar ANCAP y hay otro proyecto del Frente Amplio, a veces me digo, me parece que lo mejor es que la gente controle ANCAP, que la ciudadanía tenga instrumentos para controlar sus empresas públicas, para demandar sobre las tarifas de las empresas públicas, porque la verdad que los acuerdos políticos a puerta cerrada para controlar empresas públicas dejan mucho que desear. Mucho que desear. Total. Muy bien. Constanza, no por nosotros, se tiene pero que ir. Se nos fue, pero se nos fue. Bueno. Casi llegabas a la comida. Son las 5 menos 10. Por son eso, las 5 y menos cuarto se tenía que ir. Así Listo. que, bueno, me encantó estar con ustedes. Y nos queda Lo mucho mismo para nosotros. Y bueno, la verdad que hoy me pasé hablando de Trump, así Claro, que no era la idea. venir a hablar de otras cosas es fantástico y bueno, gracias. Muchas gracias por la sinceridad, además. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Está bien que hay trampa hasta el 20 de enero del 2021. No me amargues. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos porque acá hay más día a día junto a vos. No me amargues. Ahora, hasta luego. Sé que era el momento, pero no lo era para mí. Pasa gente y yo sin verte, siempre, siempre espero. Últimamente pasa gente y yo sin verte, siempre, siempre espero. Últimamente pasa gente